Estamos ya en el último de los sermones o estructuras homiléticas. Esta es la estructura homilética del sermón visionario. Como ya lo dijimos antes, este sermón pertenece al campo afectivo, es decir, busca por medio de la creación de imágenes eh, provocar una respuesta en el corazón de las personas. Antes de pasar a la estructura y a las características, mencionar que este sermón se ha vuelto muy popular. De hecho, es incluso más popular que el sermón narrativo, porque muchas iglesias jóvenes ahora prefieren usar este tipo de sermón eh, de manera natural, porque, como ya lo he mencionado, las generaciones actuales se comunican mucho mediante el uso de las emociones. Entonces, las iglesias que se llaman emergentes, especialmente las iglesias donde hay pastores más jóvenes, tienden a usar más este tipo de sermón o estructura visionaria. Es un sermón libre, más libre que los otros, no hay pasos muy definidos, pero eso no significa que no tenga sentido. Es intuitivo, es muy intuitivo, pero tiene la característica de que es deductivo, es decir, parte de la Biblia para encontrar el mensaje, no parte de la experiencia humana como el pragmático o el narrativo, sino que parte de la Biblia misma, ¿verdad? Para comunicar el mensaje que contiene. Eh, Vale la pena aquí usar la metáfora de un pintor o de pintar, ¿verdad? Todo mundo sabe pintar. Esa es la premisa del sermón visionario. Todo mundo puede hacer un sermón. Lo que tú digas, ¿verdad? Puede ser un sermón. Los niños pequeños que están aprendiendo a pintar tienen mala técnica o no tienen trazos definidos, no saben dibujar bien las figuras, usan los colores como se les da la gana, no tienen, vamos, eh, hay algo ahí, pero no es tan refinado como el trabajo de un artista consumado, ¿no? Que usa colores, usa texturas, usa planos, fondos, relieves, etcétera. Entonces, esa es la idea del sermón visionario, ¿verdad? Podemos hacerlo como podamos, intuitivamente, ¿verdad? Quizás la única regla es que es deductivo y que busca producir una emoción afectiva. Vamos a ver entonces las características de este tipo de sermón visionario, que como vemos aquí en nuestro esquema, y ya lo he dicho, ¿verdad? Está del lado de la deducción, porque parte de la Biblia para presentar la idea, y del afecto, porque se enfoca en evocar imágenes. Lo voy a comparar mucho con su contraparte, que no sería el sermón narrativo, sino más bien sería el sermón declarativo, ¿verdad? Porque ambos están del mismo lado en cuanto a la deducción, pero el sermón declarativo es cognitivo y el sermón visionario es afectivo. Pasamos entonces a ver las características del sermón visionario. El sermón visionario es una experiencia afectiva que es profundo y tiene la profundidad y la convicción de la predicación deductiva, ¿verdad? El mismo anhelo, el mismo afán, el mismo celo de un predicador declarativo es el que tiene un predicador visionario. ¿Ajá? Eh, no por ser visionario significa que es light, ¿no? O que no es bíblico, sino que tiene ese mismo compromiso. Es deductivo porque presenta la visión de la Biblia respecto a un tema, ¿verdad? Eso es lo que quiere presentar, ese es el cuadro que quiere dibujar. Y es afectivo porque usa imágenes verbales para comunicar esto. Vamos a hablar de los distintivos del tipo de sermón visionario. No es un procedimiento, ¿verdad? Son características que distinguen a este tipo de sermón de los demás y, como lo he dicho ya, particularmente del sermón declarativo. En primer lugar, se gesta en una atmósfera multisensorial. Hablaremos en su momento de las ayudas multisensoriales, pero se vale de los recursos sensoriales, ¿verdad? De las luces, de la iluminación, del ambiente, ¿verdad? Eh, que se produce mediante los sentidos humanos, ¿verdad? Se forma en la comunidad. Este es un sermón que toma en cuenta a la gente, a la congregación. No apela a lo que tú tienes que hacer. Esto es lo que escuchamos ahora
cuál es la decisión que tú vas a tomar, ¿no? Sino que dice, esto es lo que la iglesia debe hacer, esto es lo que la humanidad renovada debe hacer. Y cada persona decide cómo participa de la actividad de la iglesia, ¿verdad? Entonces no te va a decir, tú tienes que hacer esto, sino va a decir, en términos generales, ¿no? El pueblo de Dios cree esto, el pueblo de Dios hace esto, y ahora tú, como integrante del pueblo de Dios, ¿qué pasos vas a tomar para hacerlo? En ese sentido, parte de la idea del sermón visionario es que no le va a decir a la gente qué es lo que tiene que hacer específicamente, sino que va a pintar una imagen para que cada persona decida qué pasos tomar. Em, Voy a dar este ejemplo ahora. Por ejemplo, al hablar del pecado, un sermón declarativo, si tomara un pasaje que habla del pecado, definiría qué es lo que significa el pecado y diría en término griego significa tal cosa que se refiere a tal cosa, ¿no? El sermón visionario, al hablar del pecado, no te daría la definición, sino que te describiría el pecado, ¿verdad? Te diría, el pecado es eso que no nos pertenece a nosotros como humanos, que no estaba en nosotros cuando Dios nos creó, pero que se metió hasta nuestro corazón y lo va pudriendo y lo va lastimando y lo va hiriendo y lo va carcomiendo hasta que nos hace convertirnos en otra cosa que no es un ser humano. Y es esta lucha, este conflicto entre el hacer lo que sabemos que está bien, el querer lo que está bien y hacer lo que está mal. Y en lugar de describir el pecado es hacer esto, pecado es hacer lo otro, ¿no? En la aplicación práctica te diría, el pecado es aquello que crea en ti esta sensación de separación de Dios, este hueco que nadie puede saciar, este deseo, este sentimiento de saber que lo que estás haciendo, aunque se siente bien, en lo profundo te está llevando a la muerte. Y entonces ya no te está diciendo es pecado tomar, es pecado talala, 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 ¿no? Sino que te está diciendo que cuando tú haces algo y te sientes de esa manera, eso es pecado, ¿no? Sí, sí se alcanza a ver esta diferencia, ¿no? El sermón visionario está integrado con la adoración, forma parte de la adoración, de la liturgia de un domingo, por ejemplo, ¿no? Eh, en este sentido, desde que se inician los tiempos de música, se buscará usar cantos que vayan orientados al tema de la predicación, de manera que se predica mediante los cantos aún sin exponer todavía la predicación. O en algún momento, si se está hablando, por ejemplo, del bautismo, habrá algún recordatorio acerca del bautismo, ¿no? Probablemente un ritual que no sea necesariamente un bautismo, pero que sí sea una renovación de votos bautismales, ¿no? O muchos de de estas iglesias llevan el sermón al punto donde hay que participar de la cena del Señor como una renovación de los votos del nuevo pacto o del compromiso de amar al Señor o de recibir otra vez la gracia de Dios, etcétera. Lo que quiero decir es que este sermón está muy conectado con toda la liturgia de ese día domingo. Tiene una perspectiva antigua, futura, y esto se refiere a que busca celosamente el significado de los textos para la antigüedad. Ajá. No toma a la ligera los textos, ¿verdad? No los desengancha de su contexto original, sino que busca indagar qué es lo que significaba realmente en ese tiempo y lo traslada ahora al presente y lo traslada, lo proyecta hacia el futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero con esto que antes significaba, ¿verdad? ¿Qué significaba antes? ¿Qué significa ahora? ¿Verdad? Es esa perspectiva de la antigüedad y busca motivar a la vida, busca no convencerte de que una afirmación es correcta, como el sermón declarativo, sino que convencerte de tal modo que te inspire y te motive a tomar actos, acciones, pasos para ser un buen seguidor de Jesucristo. Y el predicador se presenta como un humilde compañero de lucha, ¿verdad? Eh, hace no muchos años, ¿verdad? Se decía siempre que el predicador, primero tenía que escuchar el mensaje que estaba predicando y aplicarlo a su vida antes de poder predicarlo, ¿no? Y se enfatizaba mucho esta idea de que si ibas a predicar, entonces primero tenías que estar viviendo lo que ibas a predicar. Pero en este caso, en el sermón visionario, los pastores dicen, yo estoy en la misma lucha que tú. Ajá. Tomamos, por ejemplo, la santidad. Quizás yo ya soy enteramente santificado, pero sigo luchando, ¿no?
o aún sigo buscando la entera santificación, ¿no? Como le decían a Wesley, este, predica hasta que la tengas y una vez que la tengas, síguela predicando, ¿no? Es ese sentido, ¿verdad? No se va a parar ahí un predicador y decir, yo le estoy predicando esto porque yo ya lo viví, yo ya lo sé, sino que les va a decir, estoy predicando esto porque Dios está tratando esto conmigo y estoy aprendiéndolo y creo que debemos crecer juntos en este sentido. Muy bien. Esos son los distintivos entonces del sermón visionario. Y ahora sí pasaremos a ver a grandes rasgos la metodología, si se le puede llamar de esa manera. Recordemos que estamos imaginándonos que es como pintar algo, ¿verdad? Cuando pintas no usas una metodología, cualquiera puede pintar, ¿verdad? Solamente los que tienen ya tiempo pintando usan metodología y eso quién sabe, ¿verdad? La inspiración llega de repente. Eh, pero cualquiera puede pintar. Entonces, lo primero es determinar la visión. Y lo que queremos decir aquí es eh, que se encuentra la idea principal del sermón, ¿verdad? Extraída de la Biblia. ¿Cuál es la idea principal del sermón? Y vamos a expresar esa idea, pero de manera pictórica. Es decir, no vamos a decir como en el sermón declarativo, esta es la hipótesis, ¿verdad? El sermón va a decir esto, sino que vamos a tratar de dibujarlo, ¿verdad? De crear una imagen acerca de eso, ¿no? Y hay que presentar con una figura cuál es el centro, ¿verdad? ¿Cuál es esa visión, el centro de la escena y el espacio, ¿verdad? El contexto, las circunstancias de eso. Vamos a ver si lo puedo ejemplificar. El pasaje de Colosenses 1, versículos 15 al 20, es el pasaje de Cristo, ¿verdad? La preeminencia de Cristo. Entonces, ese es un buen ejemplo, ¿verdad? Porque ahí la figura es Cristo. Ajá. Y no te va a decir, Cristo es lo más importante que hay en la creación, ¿no? Sino que te va a usar imágenes, está usando imágenes para provocar eso, ¿no? Y entonces habla sobre la creación, ¿verdad? Él es el primogénito de la creación. Es más, permítanme leer el texto en sí, ¿verdad? Que utiliza Colosenses, porque dice, por ejemplo, ¿verdad? Que Dios creó por medio de él. Pero ¿qué es eso? ¿Qué significa que Dios creó por medio de él? ¿Cómo hace eso? No lo dice, no lo explica. Si es una imagen que está usando, en este caso Pablo, si creemos o si consideramos que él compuso en particular este poema, porque del 15 al 20 es un poema, dice que Dios creó, por eso, ¿no? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y no dice qué significa eso de que es el primogénito, ¿verdad? Es una imagen que nosotros entendemos que se refiere a que es el que tiene derecho, pero no dice Pablo, Jesús tiene derecho y es el heredero de toda la creación, sino que usa la imagen de primogénito, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Cómo? O sea que en el cuerpo de Cristo se crean las cosas. Si prestamos atención, realmente no está usando la lógica racional, sino que está apelando a estas imágenes, a estas emociones. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. O sea, ¿cómo que fue creado por medio de él? O sea, Dios agarró a Cristo o cómo le hizo, ¿verdad? En el sermón declarativo tendríamos que lidiar con eso, ¿verdad? Y decir, ¿a qué se refiere con que creó por medio de él? Pero en un sermón visionario, simple y sencillamente expandimos esta idea, esta imagen, ¿verdad? Y Él era antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es otra metáfora, es una metáfora, porque Cristo no es una cabeza literal, es una imagen que está usando. Eh, en este sentido, ¿verdad? El contexto que se está hablando aquí primeramente es de la creación. Ese es el contexto de la creación. Y después menciona un poco sobre la iglesia. Yo prediqué este pasaje hace unas pocas semanas y entonces inicié, ¿verdad? Pintando la idea del contexto. Yo inicié con el contexto de el espacio exterior. No sé si vieron las noticias, pero se mandó un telescopio espacial que tomó unas imágenes preciosas del espacio, de eventos en el espacio que acontecieron hace 300 billones de años. Y entonces yo inicié precisamente introduciendo ese misterio de la ciencia, ¿no? Y del espacio.
Y entonces dije, antes de esos 300 millones de años ya existía Cristo, ¿no? Ya era Cristo. Aquí en el pasaje de Colosenses no te está diciendo nada del espacio ni de las estrellas, pero está hablando de la creación, ¿verdad? Y entonces yo tomé la idea de la creación y la traduje en el espacio. Ese es el contexto y las circunstancias de la predicación, ¿verdad? De la predicación visionaria que realicé en ese contexto. Y la figura central era Cristo, porque de eso se trató mi sermón, de exaltar a Cristo. Articular la visión ahora se refiere a la imagen verbal de la visión, ¿verdad? ¿Cómo vamos a describir esa visión, esta idea principal del texto, ¿verdad? Eh, Otra vez, yo hice describiendo, ¿verdad? La creación y cómo Cristo es antes de la creación. Todo tiene sentido en la creación. Y hay que provocar una serie de imágenes, ¿verdad? Una serie de imágenes que están interrelacionadas. La diferencia, por ejemplo, con un sermón declarativo que usa ilustraciones y un sermón visionario que también usa imágenes es, en primer lugar, el peso que se le da, ¿verdad? En el sermón declarativo, las imágenes solamente son ilustraciones, ¿verdad? Para ejemplificar un punto. En el sermón visionario, las imágenes son la materia prima, ¿verdad? Para crear este sermón. Eh, la segunda característica o la segunda diferencia es que en el sermón declarativo, las ilustraciones no siempre están relacionadas, no tienen por qué estar relacionadas, ¿verdad? Podemos usar la ilustración de solamente se me ocurre, ¿no? De una ropa sucia, ¿no? Que se mete en cloro y sale blanca para hablar sobre sobre la pureza. Y después podemos hablar sobre la historia de un niño que es adoptado por unos papás para hablar sobre la adopción. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra, una ilustración no tiene nada que ver con la otra. Pero en el sermón visionario queremos que todas las ilustraciones y todas las imágenes estén relacionadas para provocar una metáfora visual, verbal. Un ejemplo de esto fue un sermón de una alumna que habló sobre la renovación de vida. Y ella me parece que es arquitecta y entonces usó imágenes de la arquitectura y de la restauración de una casa para hablar sobre la renovación de vida, ¿verdad? Entonces, todas las ilustraciones que ella usaba decía, tienes que cambiar tu manera de pensar. Y eso se refiere a tienes que revisar la estructura de la casa, ¿verdad? Porque la manera de pensar resulta en un comportamiento, la orientación de tu vida. Entonces, la estructura de la casa es lo más importante de una casa porque si no existe, se cae, ¿no? Entonces empezó a usar este tipo de imágenes. Este, Tienes que ampliar los cuartos para referirse, no recuerdo exactamente el sermón, pero es un ejemplo, ¿verdad? Para referirse a que tenemos que amar a la gente, ¿no? Esta idea de un cuarto amplio donde caben muchas personas para recibirlas en nuestra casa. A lo que voy es a esto, ¿verdad? Que se usan diferentes, se usa una sola imagen general, ¿verdad? Aplicada en diferentes circunstancias, pero era la misma imagen de la renovación de una casa. ¿Cómo se hace esto? Bueno, usando línea, forma, color y luz. La línea se refiere al tratamiento del texto. Va a ser firme o sutil, directo o suave, con claridad o misterio, con franqueza o con tacto. Si estamos hablando, por ejemplo, del pecado, como el ejemplo que mencionaba, podemos determinar si vamos a ir violentamente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y decir, el pecado es cuando tú cometes tal y tal y tal, y lo sabes a conciencia, y lo sabes y te apartas de Dios, ¿no? Eso sería una línea agresiva, directa, clara, franca, ¿no? O decir, el pecado es aquello que nos separa de Dios y que nos hace sentir que estamos separados de la fuente de vida. Eso es un poco más sutil, ¿no? Más suave, sigue siendo directo y sigue siendo claro, ¿no? Pero es otro abordaje, ¿verdad? Y la forma, ¿verdad? Una descripción completa o sugestiva, agresiva o sutil, volviendo otra vez a la idea del pecado, ¿verdad? Eh, Vamos a definir todo lo que es pecado o solamente vamos a dar algunos indicios de lo que es el pecado. Y a lo mejor en un sermón
no queremos enfocarnos tanto en el pecado, queremos enfocarnos más en el perdón. Entonces, el pecado lo vamos a desdibujar o lo vamos a dibujar difuminadamente, ¿no? Como quien dice, usando la metáfora de la pintura. Pero cuando hablemos del perdón, entonces sí le vamos a dedicar más tiempo, más descripciones, más claridad a eso. Entonces se crea un contraste donde queda más evidente que el sermón trata sobre el perdón y no sobre el pecado, ¿no? Habrá quien diga, bueno, es que necesitamos que sea claro cuál es el pecado para que sea claro cuál es el perdón. Entonces se opta por cada uno de estos dos temas, dibujarlos muy claramente. Y el color y la luz, el color, eh, vamos a la metáfora siempre clara para hablar sobre las emociones, sobre la dirección afectiva, ¿no? El tono del sermón si queremos que sea un sermón, perdón, alegre, un sermón reflexivo, un sermón cargado puede ser, ¿no? De ira, un sermón apesadumbrado, ¿no? Como para causarle a la gente la carga del pecado, ¿no? O que sea alegre para enfatizar la alegría del perdón o lo que sea, ¿no? Y la luz, que otra vez es la metáfora de lo positivo y lo negativo, ¿no? Queremos que sea un sermón que termine negativamente, ¿no? Hablando del pecado, pero que termine diciendo, y si sigues por ese camino te vas a ir al infierno, o aunque se haya pintado el pecado muy crudamente, que termine con un destello de luz y de esperanza, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos. A lo mejor queremos hacer un contraste otra vez, ¿verdad? Vamos a hablar del perdón y vamos a hablar del pecado y queremos que el pecado sea muy lúgubre y queremos que el perdón sea muy iluminado. En fin, son ideas, ¿verdad? Son metáforas para expresar el sermón. Muy bien. Así es entonces como se ve a grandes rasgos el sermón visionario. No se asusten si no les parece que queda muy claro. Otra vez, es intuitivo, ¿verdad? No vamos a organizar las ideas de manera lógica, sino que vamos a escoger las ideas que queremos proyectar y vamos a crear imágenes visuales, perdón, imágenes auditivas con esas ideas y vamos a optar a cuál le vamos a dar más peso, a cuál no, vamos a hacer un contraste, vamos a, no lo sé, ¿verdad? Hay muchas formas de presentar este sermón. Vamos a ver ejemplos y probablemente va a quedar más claro, pero por lo pronto esta sería a grandes rasgos las características y la metodología de la estructura visionaria.